Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén tranquilos, fuertes. Situaciones difíciles como estamos viviendo requiere recursos especiales. Estamos reinventándonos en todo momento para poder ir cumpliendo con nuestras obligaciones. Bueno, siguiendo con nuestra clase, estuvimos ya estudiando ondas electromagnéticas, estuvimos también estudiando rayo X. Todo se refiere a la manifestación de la energía, ¿verdad? Y hoy estaremos hablando sobre, estaremos haciendo la introducción a la luz, ¿verdad? Para ello vamos a tener dos videos, este que viene a ser la parte de la introducción básica, algo bien básico para que ustedes van a ir mirando, y en el otro ya viene a ser un poco más específico a lo que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando ondas electromagnéticas, cuando estuvimos haciendo ya ondas electromagnéticas, estuvimos estudiando de a la luz, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a estudiar la velocidad de la luz, vamos a explicar las teorías físicas que van explicando la luz. Vamos a estudiar la luz, la sombra, las diferentes teorías de ello, las leyes de reflexión de la luz y los diferentes tipos de espejos. Vamos a estudiar también las curvas que van formando los rayos de luz. Bueno, partimos de lo que es la luz. Bueno, la luz ya estuvimos definiendo, son ondas electromagnéticas, o sea, conjunción de manifestación de los electrones por un estímulo de energía, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué nosotros podemos ver qué son los colores? ¿Por qué existe un espectro de color? Ya en la clase anterior estuvimos viendo de que hay las ondas electromagnéticas tienen un espectro electromagnético. Cuando hablamos de espectro, estamos hablando de un conjunto de frecuencia de onda que está relacionado a una longitud, ¿verdad? Por eso en la clase anterior ustedes estuvieron haciendo unos trabajos que va determinando, explicando justamente eso. Bueno, tenemos que recordar que la luz se propaga en el vacío, uno. Segundo, que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y que la luz no necesita ningún medio material para hacerlo eso. La luz que se produce en el sol, por ejemplo, llega hasta nosotros en apenas 8 minutos, ¿verdad? Entonces, eso significa que la velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo, llevando en cuenta la distancia que hay en la Tierra, del Sol a la Tierra, ¿no? De la Tierra al Sol. Bueno, pero tenemos que ver un poco la naturaleza de la luz, ¿verdad? ¿Cuál es su naturaleza? Y una de las teorías de Broglie, una de las teorías que más me gusta cuando hablamos de eso, es de que la luz es dual. Es dual. ¿Qué quiere decir dual? Dual significa que él puede ser materia y puede ser energía a la vez, ¿verdad? Eh, por eso nosotros podemos ver de que existen diferentes tipos de materiales que pueden manifestar a la luz, como por ejemplo lo que son los emisores. Emisores serían como por ejemplo acá la lámpara que tenemos, la luz que se está formando acá en la cámara, que son aquellos que se manifiesta la energía desde su interior hacia afuera, ¿verdad? eh, Producto obviamente de algo muy importante que viene a ser la reacción química. ¿Se acuerdan que yo siempre le digo a ustedes, todo es química, ¿verdad? Sí, a veces pensamos que no tiene nada que ver con química, algunas situaciones de la física, pero en realidad todo es química. Es decir, son los materiales opacos, ¿verdad? Aquellos que no tienen luz propia, entonces que puede ser iluminado, por ejemplo, ahí en el ejemplo que nosotros tenemos, o algo que puede permitir el paso total de la luz, ¿verdad? Entonces, eh, existen diferentes formas de medir la velocidad de la luz, ¿verdad? Eh,
Esa velocidad de la luz depende mucho de la medida, de la evolución de medir la luz, depende mucho de la evolución científica del hombre, ¿verdad? Por eso nosotros vamos a ir viendo algunas teorías que estuvieran definiendo la velocidad de la luz, ¿no? Y llegar a lo que es realmente hoy en día. ¿Cuál es la importancia para nosotros de estudiar la luz? De repente la pregunta sería, ¿por qué tengo que estudiar la luz? Esa sería una pregunta. Ahora, en una profesión que estoy estudiando, como por ejemplo medicina, en la farmacia, ¿verdad? O en la enfermería. Y obviamente que en todos ellos existen equipos que pueden ser utilizados para un diagnóstico, para observar una situación, y utilizan propiedades electromagnéticas de la luz, como por ejemplo el infrarrojo. Yo quiero medir la temperatura, yo utilizo un equipo, ¿verdad? Que es un equipo que utiliza frecuencia de onda, ¿verdad? Que es, en este caso es un infrarrojo, ¿verdad? O cualquier otro equipo que utilizamos normalmente en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, la rapidez de la luz, o sea, la rapidez, la constante fundamental de la luz es que esa luz viaja en el vacío, ¿verdad? A un 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Que es un redondeo, en realidad no llega a ser exactamente eso, pero a fines prácticos es esa, ¿verdad? Como le dije, es una evolución, ¿verdad? Y ahí ustedes tienen un listado de las teorías que determinaban la velocidad de la luz. Son desde 1675 hasta lo que es 1880, donde sí, ya más o menos nosotros tenemos redondeado a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, la emisión de la luz refleja dos situaciones importantes, ¿verdad? Uno, donde es la luz, la luz misma que nosotros vemos, y otro, el lugar oscuro donde la luz no pasa. Por eso se llama, acá tenemos que llamar la luz y la sombra. Sombra significa una opacidad de la luz. No, nosotros tenemos que recordar que no existe la oscuridad total, ¿verdad? Siempre hay luz. Cuando nosotros vemos y dice, qué oscuro está esto, no se ve nada. La palabra exacta es justamente eso, no se ve nada. O sea, quien no ve eso, quien no ve es el ser humano a la frecuencia de la luz que está allí. No significa que hay ausencia de luz, ¿no? Eso es importante porque hay que recordar que la luz está en todo lugar, por más que sea en un lugar aparentemente totalmente oscura, siempre hay la luz, ¿verdad? Y eso es importante que tengamos en cuenta. Por ejemplo, en medicina o en farmacia se lleva bastante en cuenta porque la luz que va produciendo estas lámparas también es como si fuera que es la luz que está en el sol. Por lo tanto, los efectos sobre nuestro cuerpo es igual, ¿verdad? Eh, como estuvimos ya diciendo, ¿verdad? La luz esa hace parte de todo, de un todo del cosmos, del universo. Por eso nosotros, nuestro tiempo, nuestra vida, todo nuestro andar diario, eh, se va direccionando a ese movimiento armónico del universo, ¿verdad? Y cómo nosotros no damos cuenta de ese movimiento armónico del universo. Es el ciclo diario que estamos haciendo. Hoy por ejemplo, es un último día de marzo, ¿verdad? 31 de marzo. A la mañana estamos iniciando el día, temprano el sol está saliendo. Por eso les hice este video para poder ir experimentando, ¿verdad? No creo que salga bien, ¿verdad? Estamos trabajando en eso, pero le prometo que la próxima va a ser mucho más interactiva. Bueno, vemos entonces que la luz, el origen de la luz viene a ser el sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sol es una estrella. Y como ya estuvimos diciendo en las clases anteriores,
las estrellas son cuerpos que se están quemando, ¿verdad? Produce combustión y al quemarse emite radiación. La radiación se convierte en ondas electromagnéticas que viene a ser la luz, que es lo que nosotros observamos y sentimos, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante, ¿verdad? No solamente observamos, sino que nosotros sentimos el efecto de la luz. Entonces, el efecto de la luz nosotros podemos sentirlo y verlo en todo el entorno del universo. Allí tenemos, por ejemplo, en la imagen, el Sol emitiendo su luz, su propia luz, ¿verdad? Y esa luz se propaga a 360 grados, ¿verdad? Y una pequeña fracción de la luz que se forma en el Sol nos llega hasta nosotros. Y gracias a esa luz, la Tierra tiene vida, ¿verdad? Sin esa luz, a esa magnitud, a esa frecuencia, a esa intensidad, no habría vida en la Tierra, ¿no? No tenemos que olvidarnos, ¿verdad? No tenemos que olvidarnos nosotros de que el ser humano es muy dependiente de la naturaleza, porque como dice un gran filósofo, el hombre es la naturaleza. Solamente hay un lugar para no escuchar eso. El efecto astronómico de luz y sombra, ¿verdad? Digo, viene a ser el movimiento armónico del universo, que va formando diferentes situaciones de observación en la naturaleza. La luna, por ejemplo, nosotros podemos observar perfectamente esos fenómenos. Todo el ciclo lunar va dándonos el ejemplo de la proyección de la luz sobre un cuerpo, ¿verdad? De la luna llena, la penumbra, la sombra y todo eso, ¿verdad? Si observamos detenidamente en el slide anterior, vemos nosotros que la luz se propaga y va formando diferentes imágenes de acuerdo a la cantidad de energía que le llegue. Bueno, tenemos que, esto sí, cuando volvamos en la universidad, vamos a entrar en el laboratorio y hacer algunos experimentos que pueda demostrar nuestra teoría que tenemos. Ahora, primero, que la luz que llega hasta nosotros llega invertida, ¿verdad? Entonces, por eso vemos nosotros invertida. Cuando yo le miro a alguien, yo le veo a la persona, le veo de cabeza para abajo, ¿no? Y llega hasta el cerebro y allí se invierte la imagen por el cristalino, y eso es lo que yo puedo verlo así como está, ¿verdad? En realidad la imagen que me llega de un cuerpo es al contrario, ¿verdad? Entonces, esa propagación de la luz es un tema que ya estuvimos dando en el colegio, ¿verdad? A ese respecto tenemos, ¿verdad?, de que el ojo, él actúa como si fuera una cámara fotográfica, donde va captando la imagen, la secuencia de imagen, lo convierte en impulso nervioso, ¿verdad? Y luego lo transfiere eso como imagen hasta el cerebro, lo produce en el cerebro como imagen, y luego eso nosotros podemos percibir. La percepción. Esa percepción de la imagen se debe al funcionamiento de un conjunto de fenómenos físicos que luego se convierte en fenómeno químico, biológico, y luego en una manifestación. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que la luz es un fenómeno físico a causa de una reacción química. Tanto así que en el cerebro la misma cosa, ¿verdad? En el ojo, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre justamente de que esa imagen física proyectada por la luz entra hasta nosotros, y allí en el cristalino y en todo el conjunto de los nervios ópticos luego se transforma en imagen, ¿verdad? Imagen de la percepción. Esa imagen de la percepción se puede observar de diferentes formas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la imagen que llega, ¿verdad?, de un cuerpo determinado por su propia emisión, y que viene a chocar por una superficie que luego se refleja, en el caso de los espejos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de medio físico con que se proyecta, puede ser una reflexión especular. Pero si la superficie es una superficie que
tengan, no sea una superficie lisa, sino que una superficie irregular, ¿verdad? Entonces la luz va a tener una formación difusa. Eso es lo que antiguamente nosotros teníamos, no sé si pueden ubicarse en los espejos o los vidrios de las ventanas, antiguamente, en donde el vidrio no era liso, sino que era irregular. Bueno, la luz que incide sobre un cuerpo, puede ocurrir las dos cosas, ¿verdad? Puede ser absorbida completamente por el cuerpo, ¿verdad? Cuando yo le transmito, o puede ser reflejada. Esto depende mucho del ángulo que pueda hacer, ¿verdad? Que yo le voy a mostrar enseguida con la linterna, ¿verdad? De rayos láser, ¿verdad? Donde podemos nosotros observar ese ángulo de refracción o reflexión. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, que esa refracción de la luz depende mucho de la superficie en donde se refleja la luz, ¿verdad? Por eso existen los materiales, por ejemplo, que puedan reflejar. Tenemos el espejo que refleja una imagen virtual, ¿verdad? A una determinada distancia, llevando en cuenta todos los fenómenos que puedan tener en ella, en la parte física, ¿verdad? Como por ejemplo volumen, distancia, espacio-tiempo, o sea, todo proyectado a un conjunto de leyes, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos el espejo, ¿verdad? Que va siendo observado y donde nosotros podemos observar perfectamente esa imagen, ¿verdad? Esta parte, por ejemplo, lo que es la formación de imagen y cóncavo es imagen en los espejos, es lo que utilizamos en el laboratorio. Cuando entramos en el laboratorio, en trabajo de microbiología o en histología, cuando utilizamos una herramienta que es el microscopio, ¿verdad? Y cuando estamos observando al microscopio, estamos utilizando todo ese conjunto de espejos. Normalmente esto nosotros hacemos en la universidad, en la sala de microbiología, y estudiando exactamente eso, estudiando al microscopio como un conjunto de espejos, ¿verdad? Porque desde la plataforma hasta el diafragma, los espejos que van en conjunto formando la imagen que yo quiero ver, aumentada a una capacidad nuestra, que es la capacidad visual del hombre, ¿verdad? Para que se llegue a este punto, significa de que tiene que existir un conjunto de espejos que tienen que estar trabajando armónicamente, ¿verdad? Nada, dentro de esto ustedes van a ver las diferentes teorías sobre la luz. Claro, siempre recordando, ¿verdad?, que uno de los propulsores del estudio de la luz fue Isaac Newton, ¿verdad?, que utilizando el prisma él pudo descomponer la luz en sus diferentes longitudes de onda. Obviamente que la observación de esas longitudes de onda por el hombre es muy antigua, ¿verdad? Tanto así de que en todo lo que es la historia del hombre, poder entender la naturaleza, uno a quien el hombre trató de entender viene justamente la presencia de la luz, ¿verdad? Entonces podemos, por ejemplo, observar la observación de imágenes, que es el tercer slide que vamos a estudiar, en donde podemos ver nosotros de que la observación de la imagen depende del medio material en donde se encuentra. Acá, por ejemplo, está solamente el aire, la materia, el espacio físico y el aire. Y acá tenemos la materia, ¿verdad?, el cuerpo que quiero ver, tengo el espacio físico y un medio también embebido en un medio, ¿verdad? En este caso, cuando hay un gas en el aire, y acá un líquido, el agua, el aceite o lo que sea, ¿verdad? Entonces vemos que hay una diferencia en la observación de la luz. Como le dije, esa refracción de la luz, o sea, la proyección de la luz, depende del medio físico en donde se encuentra. Bueno, también antes que me olvide, esto es algo bastante importante,
que la luz él viaja en el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, pero también algo importante, que eso depende mucho también de la frecuencia de onda que se vaya formando, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, las estrellas, si nosotros miramos, vemos que parece que están tililan, ¿verdad? Pero en realidad eso es una refracción del aire de lo que está en el medio, ¿verdad? Por ejemplo, de la atmósfera, tanta la contaminación de la atmósfera atmosférica, la altura, la densidad del aire, y todo eso influye en eso, igual que el sonido en sí, ¿verdad? Luego vamos a estudiar las posiciones de la luz, vamos a hacer una parte física, para eso vamos a tener ya la pizarra y vamos a ir trabajando también para estudiar un poquitito sobre la posición de la luz. El instrumento que se utiliza para poder observar la luz, ¿verdad? Llevando en cuenta las características del espejo, ¿verdad? Que es el prisma, que es lo que se utiliza para poder observar la luz, ¿verdad? Ahí tenemos el microscopio y luego le vamos a dar un énfasis muy especial para las fibras ópticas, ¿verdad? Que hoy en día se utiliza bastante, ¿verdad? La lente que vamos a estudiar, los conjuntos de lentes que vamos a estudiar las características físico-químicas de esto que ustedes tienen. Entonces, vamos a estudiar los tipos de lentes, convergente, divergente, cuál es la diferencia entre uno y otro y cuáles son sus propiedades, ¿verdad? Y en qué momento usamos. Lo que siempre yo digo, no me lo ¿verdad? Que aquí es lo que nosotros tenemos que enfatizar un poco, es dónde voy a utilizar esto que estoy estudiando. Y justamente en el caso de la luz, ¿verdad? Su utilidad es inmensa. En medicina, por ejemplo, es inmensa su utilidad que nosotros podemos observar. Bueno, ahí tenemos algunas otras imágenes que vamos a ir estudiando más tarde, que yo le voy a ir indicando, y le animo a que vayan leyendo el libro de Guyton, ¿verdad? Donde está el capítulo Biofísica de los sentidos. Les animo a que estén leyendo esto para poder hacer las actividades que nos lleven a la capacidad de comprensión de funcionamiento de los sentidos, tanto del oído, de la vista y del gusto, ¿verdad? Vamos a estudiar también cómo se proyecta esas luces en los cuerpos. Muy bien, les dejo estas imágenes para que puedan ustedes ir mirando y acompañando con su libro de texto. Y enseguida vamos a hacer la segunda parte, que viene a ser ya parte biofísica de la luz. Sigamos adelante y enseguida volvemos. Buen día a todos.